¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Sí, señora doctora, ya se ve. Señora. Ok. Bueno, entonces el día de hoy les voy a hacer un resumen de las hemorragias del primer trimestre, el tema que les debía. Básicamente, las hemorragias del primer trimestre abarcan todo lo que incluye aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de cada una de esas patologías, como para que ustedes sepan lo más importante, hacer el diagnóstico, los conceptos, cómo se hace el manejo y el seguimiento de cada uno. Entonces, ¿qué es un aborto espontáneo o un aborto involuntario? Hay un aborto que es médico y hay otro aborto que es el espontáneo. El espontáneo es el que ocurre sin ninguna intervención. El médico es el que nosotros hacemos, eh, ya sea por interrupción del embarazo, ya sea por malformaciones fetales, por IVs, ¿sí? Ese es el aborto médico. Entonces, el aborto espontáneo como tal se define como una pérdida del embarazo clínicamente reconocida que ocurre antes de las 20 semanas de gestación, cuando no es como muy claro cuántas semanas exactas tiene la paciente. Incluimos la definición de la Organización Mundial de la Salud que define como la expulsión o extracción de un embrión o un feto que pesa 500 gramos o menos. Entonces, a veces esas pacientes que llegan y expulsan el feto en urgencias y pues no tenían ecografías, no saben la fecha de la última regla. Entonces, una de las opciones para aclarar el diagnóstico y la definición es pesar el feto y saber en gramos cuánto tiene. Si tiene menos de 500 gramos, pues claramente ya sabemos que es un aborto. ¿Sí? Si pesa más, pues ya hablaríamos de un parto prematuro extremo. Bueno, hay otro concepto por ahí que es la pérdida gestacional temprana. Entonces, algunas organizaciones la definen como un embarazo intrauterino no viable dentro del primer trimestre, es decir, hasta las 12.6 semanas a partir del último periodo menstrual. Algunas pues, organizaciones la definen que la pérdida gestacional es antes de las 10 semanas, entonces digamos que esos términos han estado un poco confusos, pero pues en general nosotros nos guiamos por aquella que ocurre en el primer trimestre. ¿De cuánto es la incidencia de los abortos? En general puede llegar hasta un 31%, o sea que es muy frecuente. La incidencia disminuye aproximadamente del 10% cuando se consideran solo las pérdidas que ocurren en embarazos clínicamente reconocidos. Es decir, hay muchas mujeres que tienen abortos, pero son abortos muy tempranos que muchas veces se pasan como unas hemorragias uterinas anormales y que realmente no son diagnosticados como tal. Ya las pérdidas que ocurren en el segundo trimestre, cercana hacia las 20 semanas, esas pérdidas son menores al 1%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ocurra un aborto? Entonces, las edades extremas está incluido entre los factores de riesgo. La edad materna es importante, las afecciones médicas, las comorbilidades, el uso de medicamentos, el uso de algunas sustancias y exposiciones ambientales. En cuanto a la edad avanzada, en pacientes mayores de 35 años hay que tener en cuenta que estas pacientes cuando tienen pérdidas gestacionales, uno lo primero que debe pensar es en anormalidades cromosómicas.
Otro factor de riesgo es la pérdida previa de embarazos. En cuanto a las comorbilidades maternas, las infecciones pues son causas importantes de aborto, las infecciones vaginales, las infecciones urinarias, las infecciones odontogénicas, la diabetes, la obesidad, la enfermedad, trastornos tiroideos, el estrés, aquellos embarazos que ocurren con dispositivos intrauterinos, el uso de medicamentos y sustancias y factores ambientales exposicionales. Entonces, pues ahí tenemos varios factores de riesgo que es como los que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos pacientes y les estamos realizando la historia clínica para tratar de determinar si esa paciente puede tener una pérdida gestacional. Entonces, en cuanto a la etiología como tal, hay causas por anormalidades cromosómicas, por anomalías anatómicas de la madre y por traumatismos. En cuanto a las anomalías cromosómicas, pérdidas gestacionales tempranas pueden representar hasta el 50% de la causa. Dentro de esas anomalías cromosómicas, las más frecuentes son las aneuploidías, las triploidías y las tetraploidías. En cuanto a las anomalías congénitas, pues por alteraciones cromosómicas, factores extrínsecos, factores teratogénicos, y los traumas se refiere no solo digamos que al trauma directo de la madre por alguna caída, sino a factores iatrogénicos en aquellos embarazos que por alguna condición se tienen que hacer procedimientos invasivos, pues eso puede predisponer a la pérdida del embarazo. Cuando se hacen amniocentesis, cuando se toman muestras o biopsias de vellosidades coriónicas, sí, en general cuando se hacen procedimientos intrauterinos invasivos. En cuanto a las anomalías anatómicas maternas, hay varios, los leiomiomas uterinos, la miomatosis uterina, aunque no quiere decir que todas las pacientes que tienen miomas uterinos pues van a tener pérdidas gestacionales o van a tener problemas de fertilidad. Eso depende del tamaño de los miomas y la ubicación de esos miomas. Digamos que tendríamos inconvenientes cuando esos miomas están distorsionando la cavidad uterina, están alterando el suministro sanguíneo. En ese caso, pues sí podría ser un factor de infertilidad o predisponer a pérdida gestacional. También están los pólipos, las adherencias o septos, las adherencias intrauterinas, como en el síndrome de Ackermann, se pueden presentar en un 15% cuando han habido varias legrados, biopsias endometriales, pues se pueden generar este tipo de adherencias intrauterinas. Los fibromas, los tabiques uterinos, los pólipos, ahí está más o menos el porcentaje, y de causa no identificada hasta en un 18%. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico de un aborto, hay que hacer, como les decía, una buena historia clínica para tratar de determinar el motivo de consulta de la paciente, por qué síntomas está consultando, hacer un examen físico adecuado, una palpación abdominal, una especuloscopia, un examen ginecológico para determinar el tamaño uterino, las características del cervix, si tiene modificaciones cervicales o el cuello está totalmente cerrado, si está expulsando coágulos, si el sangrado es escaso o es abundante. Todo eso nos va dando como una pista o una apreciación diagnóstica. Luego se le toman sus exámenes de laboratorio, se le puede pedir un perfil infeccioso, puesto que digamos que dentro de las causas de aborto están las infecciones, entonces siempre es mandatorio pedirle un perfil infeccioso a la paciente, que incluya un cuadro hemático, una PCR, un parcial de orina, un urocultivo, frotis de flujo vaginal, si no tiene mucho sangrado, y una ecografía obstétrica transvaginal para determinar la viabilidad
del embarazo. Una beta-HCG cuantitativa, la hemoclasificación, niveles de progesterona y un hemograma. En cuanto a la ecografía obstétrica transvaginal, pues nos va a determinar si hay un embrión o hay un feto, si es viable o no, si tiene hematomas, o también nos ayuda a determinar aquellas gestaciones no viables. Entonces, hay dos características que podemos encontrar en gestaciones no viables. Una es que encontremos un saco gestacional que mida más de 25 milímetros de diámetro y que no contenga ni saco vitelino ni embrión. Ya con esa medida, si solo encontramos el saco, es el llamado embarazo anembrionado. Eso ya no tiene ningún pronóstico. Si encontramos un embrión con una longitud total, es decir, un CRL mayor de 7 milímetros y que no tiene actividad cardíaca, pues es un aborto retenido. Tampoco hay que hacerle ningún seguimiento. Si el saco gestacional o el embrión son más pequeños de estas medidas, es mejor dar una espera y hacerle seguimiento ecográfico a la paciente. Se puede citar en 1 o 2 semanas para tomarle nuevamente ecografía. Bueno, hay varios diagnósticos diferenciales a los abortos, que son, por ejemplo, sintomatologías por cambios fisiológicos del embarazo, un embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica gestacional, patología en el cuello, patología vaginal, patología uterina, o que tenga simplemente algún hematoma y que pues no se trate en ese momento de ningún tipo de aborto. En cuanto a la clasificación, entonces tenemos la amenaza de aborto, el aborto inevitable, el aborto completo, el aborto incompleto, el aborto fallido o el mismo retenido y el aborto séptico. Entonces, en la presentación clínica, para nosotros empezar a sospechar que la paciente puede estar cursando con alguno de los tipos de aborto, pues básicamente es aquella paciente que nos consulta, que es una paciente en edad fértil, que tiene vida sexual activa, que tiene retraso menstrual o amenorrea, que es el término, y además de eso que tiene algo de sangrado genital, que puede ser escaso o abundante, dolor tipo cólico en hipogastro, y pues la sintomatología pues va a depender de, digamos que del tipo de aborto con el que esté cursando. Perdónenme un segundito, ya continúo. Bueno, en cuanto a la amenaza de aborto, pues esta está caracterizada por un dolor tipo cólico que a veces pues no es tan intenso, que se puede, digamos que irradiar un poco a la región lumbosacra
y también la paciente puede consultar por sangrado genital, que generalmente es escaso. Al examen físico, digamos que no hay ningún tipo de tejido, de expulsión de tejido por el cuello está totalmente cerrado sin ningún cambio. Generalmente, pues las amenazas de aborto hay que tener en cuenta que pueden terminar, yo creo que el 50% puede terminar en un aborto. Obviamente eso depende, después de que se haga la ecografía, cómo están las características como tal del embarazo. Si hay hematomas grandes, si hay áreas de desprendimiento grandes mayores del 20%, pues el riesgo de que se pierda ese embarazo pues es alto y probablemente va a terminar en un aborto. Entonces, básicamente, las amenazas de aborto solo cursan con dolor y un sangrado escaso, sin modificaciones cervicales y sin cambios en la viabilidad. Bueno, en cuanto al aborto en curso, ya tenemos una paciente que presenta dolor un poco más intenso y el sangrado vaginal es mayor. Si le hacemos examen ginecológico, vamos a ver que hay unos cambios cervicales, es decir, el orificio cervical va a estar permeable. Generalmente cuando es en curso, todavía la paciente no ha expulsado nada, no ha expulsado ni embrión ni feto, las membranas están íntegras. ¿Sí? Simplemente hay sintomatología un poco mayor, hay cambios cervicales, pero el embarazo está íntegro y las membranas están íntegras. Si esa sintomatología persiste y en el momento que se rompan las membranas, que salga el líquido amniótico, ya le damos el nombre de aborto inevitable. El aborto retenido es cuando el embrión o feto muere o se desprende y queda retenido dentro del útero. No hay en ningún momento ninguna expulsión de restos ovulares o restos fetales o embrionarios. Generalmente, pues, la paciente se da, digamos que, o la sospecha surge cuando el útero no aumenta de tamaño y los signos y síntomas del embarazo disminuyen o desaparecen. En algunos casos, pues es un hallazgo ecográfico, la paciente va a control, se le pide su ecografía y se encuentra que pues el feto o embrión está sin latido cardíaco. El aborto incompleto es cuando pues, hay toda la sintomatología referida anteriormente, ha habido dolor pélvico, ha habido sangrado vaginal. Obviamente en un aborto incompleto hay más sangrado, hay mayor expulsión de coágulos y generalmente la paciente ya ha tenido una expulsión parcial de restos embrionarios o trofoblásticos. Entonces, al momento de valorarla, vamos a encontrar que hay cambios cervicales, podemos encontrar restos en el canal cervical, coágulos, restos de membranas, y pues obviamente lo corroboramos cuando realizamos una ecografía que pues obviamente nos reporta que hay restos, hay tejido dentro de la cavidad endometrial. Entonces eso es un aborto incompleto. ¿Qué es un aborto completo? Es cuando hay expulsión total del embrión o feto y de las membranas ovulares. En estas pacientes inicialmente han cursado también con dolor, con sangrado, pero logran expulsar absolutamente todo. Generalmente después de que pasa eso, la paciente pues ya no va a presentar dolor, el sangrado genital disminuye y básicamente cuando hacemos el examen ginecológico vamos a ver que el cuello está cerrado, el útero está casi de tamaño normal, bien contraído. Para que pase esto, generalmente es cuando se trata de gestaciones tempranas, menor de 8 semanas.
Ya cuando son gestaciones mayores, es muy raro que ocurra un aborto completo. Generalmente va a quedar algo de tejido dentro de la cavidad uterina. Hay que tener un concepto que les decía a algunos, y es que hablamos de embrión cuando tiene menos de 8 semanas. A partir de las 8 semanas hasta las 20 semanas y en adelante es un feto, pero pues para nuestro caso que estamos hablando de abortos, pues entonces hasta las 20 semanas. Entonces, embrión menos de 8 semanas, de las 8 semanas hacia adelante hablamos de feto. Bueno, entonces, siempre pues el tratamiento debe ser individualizado dependiendo pues de la clínica y características de cada paciente. Entonces, a eso pues vamos a estar orientados. Entonces, cuando llega la paciente hay que mirar si son pacientes que han sangrado demasiado, si se encuentra hemodinámicamente estable o no, si ha presentado fiebre, si al examinarla presenta dolor abdominal, si el sangrado hay que hacerle especuloscopia, mirar si el sangrado es intra o extrauterino, si el embarazo está intrauterino o es un embarazo ectópico, ¿sí? Por medio de ecografía vamos a determinar eso, o si el embarazo es viable o no. Entonces, en las medidas generales, cuando tenemos este tipo de pacientes, en general a todas, pues, se terminan dejando en observación o se terminan hospitalizando, se canaliza una vena, se le pasa líquidos, hidratación, reposición, se le solicitan los laboratorios básicos, incluyendo la gonadotropina coriónica, un cuadro hemático para ver cómo está la hemoglobina, la hemoclasificación, serología, la reanimación hemodinámica y transfusión si es una paciente pues que ha sangrado mucho y llega choqueada. Obviamente pues tenemos que ir mirando las opciones si esa paciente requiere solo manejo médico o quirúrgico. Bueno, en cuanto a pacientes con amenaza de aborto, entonces siempre lo que les decía, cuando llega una paciente con una amenaza de aborto, hay que descartar que no tenga infecciones. Sabemos que dentro de las causas del aborto están las infecciones. Entonces, si hay alguna infección, pues hay que iniciarle tratamiento. Confirmar viabilidad con la ecografía, lo que les decía. Y si pues si es una gestación viable, generalmente se le hacen controles ecográficos semanales y también cuantificación de la beta HCG cada 48 horas generalmente, dependiendo pues la edad gestacional y los hallazgos que encontremos. Analgésicos, antiespasmódicos generalmente, también se les puede colocar progesterona, generalmente se les coloca un ovulito cada 12 horas o al día. Ese puede ser oral o vaginal hasta la semana 12 en caso de sospecha de insuficiencia del cuerpo lúteo. Antibiótico terapia si encontramos en algún examen reporte de infección urinaria o si evidenciamos hallazgo de vaginosis, hay que dar tratamiento. Si la viabilidad es confirmada, digamos que si es una gestación que continúa y finalmente pues la paciente tiene adecuada evolución, esas pacientes a futuro hay que vigilarles que no hagan un trabajo de parto pretérmino, que no sean fetos con restricción del crecimiento intrauterino, que no hagan oligohidramnios, y pues hay que, digamos que hacerles un seguimiento más estricto a esas pacientes que han tenido antecedente de amenaza de aborto. Bueno, ¿cómo se maneja el aborto en curso? Entonces, el aborto en curso requiere atención inmediata porque, como les decía, ha presentado mayor sangrado, es una paciente que llega con más dolor, ¿sí? Que llega más sintomática. Hay que hidratarla y generalmente lo que hacemos es reforzar esa actividad que tiene, se le coloca analgesia y pues lo que se espera, si ya es un aborto en curso,
lo que se espera es que expulse el feto y posteriormente realizarle legrado uterino o revisión dependiendo de las semanas de gestación que tenga en ese momento. En cuanto al manejo del aborto retenido, entonces lo que les decía es el embrión o el feto está intrauterino, generalmente las membranas están íntegras, el cuello está cerrado, entonces, pero no hay latido cardíaco. Entonces lo que hay que hacer es iniciar una maduración cervical y lo que esperamos es que la paciente abra el cuello y expulse el embrión o el feto. Generalmente lo que hacemos con estas pacientes es ordenarles misoprostol para esa maduración cervical. Les damos, generalmente si son embarazos tempranos, se les da 4 tabletas de misoprostol intravaginal para que se lo coloquen en la casa y se cita el siguiente día. Se valora nuevamente y se determina si ya está lista para legrado o no. En embarazos menores de 8 semanas, pues simplemente se les hace esa maduración cervical digamos que si no hay una buena dilatación con la aplicación de esas tabletas, podemos proceder a utilizar unos dilatadores que tenemos en salas de cirugía, que son los dilatadores de Hegar, para que pueda pasar la cureta a través del cuello. O también se puede hacer aspiración, un legrado por aspiración. Existen los legrados por curetaje y los que se pueden hacer por aspiración, pero pues lo recomendado es que sean gestaciones tempranas. Cuando ya tenemos un embarazo mayor de 9 semanas, hay que tener en cuenta el riesgo de perforación. Entonces hay que hacer una maduración cervical también. Como son embarazos más grandes, generalmente se dejan 400 microgramos de misoprostol, es decir, 2 tabletas, para reforzar o inducir la actividad uterina hasta que logremos la expulsión total del producto. Generalmente en estos embarazos más grandes, antes de hacerle el legrado, nosotros esperamos que expulse totalmente el feto. Posterior a eso, la preparamos para hacerle legrado. En cuanto al aborto incompleto, es decir, cuando ya expulsó parcialmente los restos embrionarios o fetales y el cuello está abierto. Entonces, hidratamos. Si el cuello está parcialmente abierto, pues reforzamos con maduración cervical, le podemos poner misoprostol o tenemos la opción de oxitocina en embarazos ya acercándose a las 20 semanas, pero pues generalmente utilizamos el misoprostol. Antibiótico terapia, dependiendo si, digamos que la paciente lleva mucho tiempo o sospechamos que está con ese aborto incompleto hace muchos días, entonces es mejor hacerle un cubrimiento antibiótico y pasarla a legrado o revisión uterina. En cuanto al manejo del aborto completo, es decir, esa paciente que expulsó totalmente todo, hacemos una ecografía y vemos que la cavidad endometrial está totalmente vacía, simplemente la citamos posteriormente a seguimiento de gonadotropina coriónica. Al ingreso se le hace una y una ecografía. Entonces, dependiendo de los niveles de gonadotropina, pues así mismo le vamos a hacer el seguimiento. Si la gonadotropina ya, digamos que está en niveles que prácticamente tienden a desaparecer, pues no solo necesitaría un control adicional. Si son gonadotropinas muy altas, generalmente le hacemos control cada 8 días para ir viendo cómo va el descenso. Bueno, en cuanto al aborto séptico, entonces es aquella paciente que cursa con un aborto, pero adicional a eso, presenta fiebre, presenta escalofríos, malestar, dolor abdominal, sangrado. Ese sangrado vaginal generalmente tiene un olor fétido, sanguinopurulento. Y pues al examen físico es una paciente que la podemos encontrar taquicárdica, taquipnéica, con dolor, sensibilidad en el útero, en el cuello, y el cuello uterino está abierto. En estas pacientes, pues
hay que hospitalizarlas, hay que hidratarlas, ponerles analgesia, cubrimiento antibiótico es importantísimo antes de hacerle el legrado. Entonces le ponemos las primeras dosis de antibiótico y posteriormente la vamos a legrar. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento tenemos la ceftriaxona, una dosis inicial, luego cubrimiento con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días, con o sin metronidazol, 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días. También nosotros utilizamos mucho la clindamicina, 600 miligramos endovenosos cada 6 horas. Por 7 días o acompañado de gentamicina, 240 miligramos endovenosos día. Otra opción es la ampicilina sulbactam. Utilizamos 3 gramos endovenosos cada 6 horas, generalmente por 7 a 14 días, dependiendo pues cómo vaya evolucionando la paciente. Asimismo, pues vamos a determinar cuántos días de manejo antibiótico le vamos a hacer. Pero entonces, básicamente, esas pacientes, lo primero es iniciar el cubrimiento antibiótico y posteriormente hacer la evacuación uterina. En cuanto a las condiciones preoperatorias, todas aquellas pacientes que consideramos de alguna manera que les debemos hacer un legrado por curetaje o aspiración. Entonces hay que preparar el cuello. El medicamento que nosotros utilizamos es el misoprostol. Es un medicamento seguro, que tiene un bajo costo y que pues da buenos resultados. Esta es una tabla que se utiliza actualmente, que es la tabla de la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que nos muestra, dependiendo de las semanas que tenga la paciente en ese momento y dependiendo de la utilidad que necesitemos. Entonces, si son pacientes, un ejemplo, menor de 13 semanas, o sea, un embarazo temprano. Si es para interrupción del embarazo, ¿sí? Si son para abortos retenidos, generalmente pues utilizamos 800 cada 4 horas o 600 cada 3 horas. Si son abortos incompletos, pues generalmente le ponemos una dosis única de 600 microgramos o 400 microgramos. Y si es solo para preparación cervical, pues le podemos poner solo 400 microgramos 1 a 3 horas antes del procedimiento. Y pues ahí está la tablita dependiendo de las semanas de gestación que tenga en ese momento. Como les decía, el manejo quirúrgico, es decir, el legrado, hay 2 clases: por aspiración o curetaje. Aspiración solo en gestaciones tempranas, menos de 9 semanas, en otras guías dice que menos de 12 semanas. Y pues el legrado por curetaje ya es aquel que se hace en fetos mucho más grandes, en los cuales inicialmente los manejamos con misoprostol, es decir, hay una preparación cervical y una espera de que la paciente expulse el feto y posteriormente procedemos a realizar el curetaje. Esta es la aspiración endouterina. Esta es una tablita que hay sobre la planificación posterior a un aborto. Básicamente tenemos muchas opciones: anticonceptivos orales, parches, anticonceptivos combinados de solo progestágenos, anillos. Básicamente lo que está contraindicado, en conclusión, es la colocación de un dispositivo intrauterino, ya sea de liberación de levonorgestrel o de cobre, en pacientes que han tenido abortos sépticos. Entonces, eso sí está totalmente contraindicado. Por lo demás, podemos utilizar cualquier método de planificación. Bueno, en cuanto al embarazo ectópico. Entonces, el embarazo ectópico es una implantación del óvulo fecundado en un sitio que es distinto
al endometrio y que ocurre por fuera de la cavidad uterina. Entonces, el embarazo ectópico se puede presentar hasta en el 2% de todos los embarazos o hasta en 11 por cada 1000 embarazos. La mortalidad materna puede ocurrir en un 0.2 por cada 1000 embarazos ectópicos. Entonces, normalmente ocurre la ovulación y fecundación normal. En estos casos, para que se produzca, hay una asociación de unos factores de riesgo. Los mayores son las intervenciones quirúrgicas en las trompas, los procesos inflamatorios crónicos como la enfermedad pélvica inflamatoria y las alteraciones funcionales. Todo esto va a llevar a una lesión en la trompa y una alteración en el transporte que lo que va es a impedir el paso del óvulo fecundado al cuerpo del útero. Acá hay una tabla con todos los factores de riesgo para que una mujer haga un embarazo ectópico. Entonces, digamos que los más frecuentes es que haya tenido un embarazo ectópico previo, que haya tenido una cirugía en las trompas, una ligadura de trompas, un pomeroid, una patología tubárica, el uso de este medicamento dietilvestrol, que pues era un sintético de los estrógenos que se utilizaba antes en amenazas de aborto y amenazas de parto pretérmino, pero pues ya realmente no se utiliza. El uso de DIU, eso predispone también a embarazos ectópicos. Pacientes con infertilidad que utilizan medicamentos para aumentar la fertilidad, pues también tienen riesgo de embarazo ectópico, las infecciones, las EPIs por gonococo y clamidia, los antecedentes de EPIs, múltiples parejas sexuales, fumar. Y pues realmente el más frecuente es lo que les decía, el embarazo ectópico previo. La recurrencia, cuando las pacientes han tenido un embarazo ectópico previo, hasta un 10% de que haga otro embarazo ectópico. Si ha tenido más de 2, se puede presentar hasta en un 25%, entonces es alto el riesgo. Bueno, en cuanto a la ubicación, cuando están ubicados en la trompa, desde todos los embarazos, los que se ubican en la trompa son los más frecuentes, hasta en un 90 a un 95%. De esos, es más frecuente que se ubique en la ampolla, es decir, en la región ampular, hasta en un 79% ocurren los ectópicos. En la zona istmica, hasta en un 12%, en la región infundibular, hasta en un 6%. Cuando son embarazos extratubáricos, estos se pueden presentar en menos del 10% de todos los ectópicos. En la parte abdominal, hasta en un 1.4%. En el ligamento ancho, hasta en un 0.15%. En la región intersticial o cornual, que sería más o menos por acá, bueno, acá no realmente, es más como hacia la parte del cuerno, el inicio del cuerno, y en la parte del ovario en un 0.15%. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? El embarazo ectópico, sospecha clínica, es decir, que la paciente llegue con un dolor abdominal localizado. Vamos a tomar una beta-HCG cuantitativa, pues que nos va a salir positiva, y una ecografía transvaginal que nos reporte los hallazgos sugestivos de embarazo ectópico. Entonces, los síntomas. El principal va a ser el dolor abdominal, dolor pélvico. La paciente va a tener pues amenorrea, va a tener sangrado vaginal. En algunas pacientes es más abundante, en otras es muy escaso. Mareo, síncope, pues si ha tenido de pronto mucho dolor o sangrado. Los síntomas de embarazo, y en algunas pacientes pueden tener expulsión de algo de tejido fetal, ya que
el endometrio también presenta algo de engrosamiento. Los signos, pues vamos a encontrar dolor a la palpación abdominal, hipersensibilidad anexial, se puede encontrar pues la masa anexial, aunque no es común que uno pueda palpar el ectópico, el crecimiento uterino, cambios ortostáticos, en algunas pacientes pueden tener fiebre, pero pues no es frecuente. La ecografía va a tener unas sensibilidades del 100% en aquellos embarazos que ya tengan más de 5.5 semanas, porque pues van a ser identificados fácilmente, se va a ver la masita ubicada en alguna de las trompas. Cuando en algunas pacientes la sensibilidad puede bajar a un 70%, sí, pues esa edad gestacional es menor porque pues no va a ser fácilmente identificable la masa. Acá, en este ejemplo, hay una ecografía en la cual se va a ver en la trompa una reacción coriodecidual y el embrión adentro. La parte de la derecha es el útero. Realmente no es tan común que pues, se vea así de organizadito, generalmente es una masa irregular con captación del flujo Doppler alrededor, pero pues que la veamos así como muy clarita con el embrión adentro no es tan fácil encontrarla. Algunas que se ubican en la zona ampular, que es un poquito más gruesa, sí pueden de pronto tolerar que se distienda un poquito más la trompa, pero pues ahí está el detalle, que son estructuras que no están diseñadas para permitir que el tejido crezca tanto pues antes de que se rompa. Este es un embarazo ectópico visto en la paroscopia. Entonces acá de este extremo vemos el útero, el ovario y la trompa extendida con el embarazo que aún no está roto. Entonces, lo importante en esto para evitar la mortalidad es realizar un diagnóstico oportuno y evitar la ruptura, ya que después de que se rompa puede tener hemorragias masivas, hacer un hemoperitoneo masivo, y ahí es cuando la paciente se puede choquear si está en un sitio donde no le puedan realizar una transfusión rápidamente. En cuanto al manejo médico, hay un manejo médico y hay un manejo quirúrgico. Entonces, ¿cuándo hacemos manejo médico? Cuando encontramos una paciente que está hemodinámicamente estable. Cuando tomamos unos niveles de gonadotropina coriónica que están por debajo de 5.000, ¿sí? Cuando hacemos la ecografía transvaginal y encontramos la masa, pero no tiene actividad cardíaca, y cuando esa masa mide menos de 4 centímetros. Entonces, y pues otra cosa importante es que la paciente sea de fácil seguimiento. Entonces, si tenemos todos esos criterios, podemos darle manejo médico. Generalmente el manejo médico es con un medicamento que se llama metrotexate, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es importantísimo. Deben como tratar de tenerlo por ahí en sus apuntes, porque es importante saber cuándo le damos manejo médico y cuándo le damos manejo quirúrgico a una paciente de entrada. Esos son los criterios. Entonces, cuando decidimos que la paciente cumple con esos criterios, previo al inicio del manejo médico, hay que realizarle una serie de exámenes. Pues lo primero, unos niveles de gonadotropina coriónica, que ya los dijimos que era para clasificarla, una ecografía transvaginal, una hemoclasificación, un cuadro hemático, unas pruebas de función renal y pruebas de función hepática. Estas últimas pruebas se toman ya que si le vamos a administrar metrotexate, es un medicamento de cuidado,
que no se puede dar en aquellas pacientes que tengan algún tipo de disfunción hepática o alteración renal. Entonces, el metrotexate, su mecanismo inhibe la síntesis de las purinas y las pirimidinas, interfiere en la síntesis de ADN y la multiplicación celular. ¿Qué efectos secundarios puede tener? Dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómito, diarreas. En dosis muy altas, sin control, puede tener supresión de médula ósea, hepatotoxicidad aguda y crónica, estomatitis, fibrosis pulmonar, alopecia y fotosensibilidad. Entonces, ¿cómo aplicamos el metrotexate para aquella paciente que es candidata a manejo médico? Entonces, hay dos opciones, una de dosis única y una de dosis múltiple. Aquellas pacientes que tienen gonadotropinas coriónicas muy altas, pues de entrada, digamos que probablemente van a requerir múltiples ciclos o vamos a tener un fracaso de entrada al tratamiento. Es decir, digamos que hay pacientes que tienen todo, cumplen con los demás criterios, pero encontramos que la beta no cumple con el criterio y está un poco más elevada. Entonces, como que se mira la opción que se le puede dar manejo médico, la masa está pequeña, no tiene embriocardia, no tiene líquido libre, está estable. Entonces, a veces se arriesgan a ponerle metrotexate, pero ya de entrada, si está por encima de 5.000 la gonadotropina coriónica, hay que tener en claro que pues, puede que no funcione el medicamento. Eso es lo que dice más o menos acá. Entonces, para hablar de cada uno de los protocolos, en dosis única es la que se utiliza 50 miligramos por área de superficie corporal. Esa es la dosis. Entonces, en un protocolo de uso común, entonces los días 4 y 7 se va a tomar gonadotropina coriónica. ¿Sí? Se le aplica el primer día, es decir, el día 0 se le va a calcular los 50 miligramos por área de superficie corporal de la paciente. Esa dosis que nos dé se le pone el día 0 y se le va a hacer control de gonadotropina coriónica el día 4 y el día 7. Si la disminución de esa gonadotropina entre los días 4 y 7 es menor al 15%, o sea que no bajó mucho, le vamos a administrar una segunda dosis igual de 50 miligramos por área de superficie corporal de metrotexate intramuscular. No es recomendable tomar niveles de gonadotropina entre el día 1 y 4 porque generalmente tiene tendencia a aumentar. Entonces podríamos malinterpretar esos resultados. Entonces, si está indicada una dosis adicional de metrotexate, es decir, que no nos bajó más del 15% en la gonadotropina, no es necesario que repitamos las pruebas que habíamos tomado inicialmente de función renal y función hepática, solo se toman al inicio. Bueno, entonces en el seguimiento, si después del día 7, si ya tomamos el día 4 y el día 7, y todo va bien, se repite semanalmente. Si hay disminución mayor del 15% de gonadotropina entre el día 7 y 14, vamos a hacer un control semanal hasta que el nivel sea indetectable. ¿Sí? Entonces, eso fue un adecuado progreso. Si la gonadotropina no desciende a 0, debe excluirse un nuevo embarazo. Hay que mirar qué está pasando porque la idea es que la gonadotropina descienda totalmente. Si hay 3 valores semanales similares, administramos una dosis adicional de metrotexate de 50 miligramos por área de superficie corporal. Esto generalmente acelera la disminución de los niveles de gonadotropina. Si hay una disminución menos del 15% de esa gonadotropina entre los días 7 y 14, lo que les decía antes, administramos
una dosis adicional de 50 miligramos por área de superficie corporal. Si hacemos el control y la gonadotropina está aumentando marcadamente, tenemos que realizar una ecografía transvaginal y tratar de determinar qué está sucediendo, si la masa aumentó, si la masa se rompió. Damos máximo 3 dosis de metrotexate en pacientes que han estado estables. Si ya vemos definitivamente que la gonadotropina no desciende, después de una tercera dosis estaríamos pensando en realizar un manejo quirúrgico. Eso es para protocolo de única dosis. Para protocolo de dosis múltiple, entonces, ¿cómo se hace? El régimen más común es administrar metrotexate 1 miligramo por kilo por vía intramuscular, ¿sí? Los días, entonces vamos a planear colocarle 1 miligramo por kilo en cada dosis el día 1, el día 3, el día 5 y el día 7, intramuscular. Y intercalados vamos a colocarle ácido folínico 0.1 miligramo por kilo en los días 2, 4, 6 y 8. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer control? Entonces, los niveles de gonadotropina los vamos a tomar, pues, obviamente el primer día, el tercer día, el quinto día y el séptimo día, los días que estamos pensando colocarle dosis. Entonces, si la gonadotropina disminuye más del 15% con respecto a la medición inicial o anterior, se detiene el tratamiento y comienza fase de vigilancia. La fase de vigilancia consiste en tomar mediciones semanales de gonadotropina coriónica, ¿sí? Entonces, resulta que en el día 1 le colocamos la dosis de 1 miligramo por kilo de metrotexate a la señora y le pusimos el ácido folínico el día 2 y el día 3 la citamos para tomarle otra vez la gonadotropina y esta ya nos disminuyó más del 15%, lo que quiere decir acá es que ya no necesitamos colocarle la dosis del día 3, vamos a citarla en una semana para volverle a tomar gonadotropina, eso es lo que dice ahí. Si el día 3 resulta que no había disminuido más del 15%, entonces va a una segunda dosis y así sucesivamente. Si la gonadotropina disminuye menos del 15% a la dosis anterior, lo que les decía, pues va la siguiente dosis. Se sigue los niveles de gonadotropina hasta que sea indetectable. Bueno, eso es para manejo médico, las dos opciones que tenemos. Para manejo quirúrgico, entonces, ¿cuándo vamos a operar directamente a una paciente? Cuando de entrada está inestable. Cuando tiene un embarazo intrauterino, incluido un heterotópico, es decir, tiene un embarazo extrauterino y uno intrauterino. Entonces, pues, la idea es que siga el intrauterino y poderle resolver, quitar el ectópico rápidamente. Cuando tenemos signos o síntomas de ruptura inminente o continua de una masa ectópica, que haya dolor pélvico, abdominal o evidencia de hemorragia intraperitoneal que sugiera ruptura, pues esa paciente va a cirugía. Cuando es una paciente que no cumple con todos los criterios para aplicarle el metrotexate porque tiene alguna alteración renal, hematológica o hepática, pues no le podemos colocar el medicamento, entonces hay que operarle. Cuando tiene alguna comorbilidad como enfermedad pulmonar, enfermedad de úlceras pépticas, inmunodeficiencia, pues tampoco estaría totalmente contraindicado el metrotexate. Bueno, eso es como el resumen del embarazo ectópico. Lo que tienen que tener en cuenta es cómo hacer el diagnóstico, lo que les dije, en qué ubicaciones pues es más frecuente, las opciones de manejo médico, que hay dos, con dosis única o multidosis, cómo se hace el seguimiento, y los criterios como tal para manejo médico y para manejo quirúrgico. Eso es lo que tienen que saber. Bueno, en cuanto a la enfermedad trofoblástica,
Entonces, la enfermedad trofoblástica es un trastorno de la proliferación de las células trofoblásticas de la placenta, resultado de un evento de fertilización aberrante que conduce a un proceso proliferativo con disregulación de la expresión de protoncogenes. Entonces, la enfermedad trofoblástica como tal se divide en mola hidatiforme, que puede ser completa o parcial, la neoplasia trofoblástica gestacional, que puede ser invasiva y persistente, el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico del sitio placentario. Entonces, no siempre que hablamos de enfermedad trofoblástica hablamos de lo mismo. Generalmente, la mola hidatiforme, cuando hablamos de mola hidatiforme, pues estamos pensando en que la paciente no se nos va a complicar, que no, digamos que no tiene nada maligno. Cuando ya estamos hablando de una neoplasia trofoblástica gestacional, un coriocarcinoma o un tumor trofoblástico del sitio placentario, pues sí ya nos preocupa un poco y estaríamos pensando en pues que la paciente va a tener una enfermedad invasiva. Bueno, entonces, en cuanto a la mola hidatiforme, entonces puede ser completa o parcial. Estos tumores son no invasivos, localizados pues en el 90% de los casos. De las enfermedades trofoblásticas vamos a tener finalmente es una mola hidatiforme, entonces eso es bueno. Las otras tres categorías de enfermedad trofoblástica gestacional representan una enfermedad maligna debido a que pues tienen un alto potencial de invasión y de metástasis local. La mola hidatiforme se puede presentar en 23 a 1.299 casos por 100.000 embarazos. La enfermedad trofoblástica maligna es menos común. Se puede presentar en 1 de 1.000 embarazos. Y acá están como las diferencias para hablar de mola, las diferencias entre una mola completa y una mola parcial. Entonces, primero que todo, pues es más frecuente la mola completa. El cariotipo de la mola completa generalmente es 46XX, menos del 15% son cariotipo 46XY. La mola parcial es triploide, generalmente es 69XX o XXY, rara vez son XYY. El tejido embrionario fetal en la mola completa típicamente está ausente, o sea, hacemos una ecografía y no vemos restos fetales, partes fetales por ningún lado. En cambio, en la mola parcial sí podemos encontrar como tejido molar trofoblástico, como el feto completo o partes fetales. En cuanto a las vellosidades, en la mola completa va a haber una alteración hidrópica difusa. En la mola parcial van a haber unas vellosidades hidrópicas con festoneado marcado mezclado con apariencia normal y con vellosidades coriónicas y tejido fetal. Van a haber cambios hidrópicos focales que son menos prominentes que en la mola completa. En cuanto a la proliferación trofoblástica, la mola hay una hiperplasia y en la mola parcial pues va a haber menos hiperplasia trofoblástica que en la completa. Esos son pues los marcadores de inmunohistoquímica que se pueden presentar en las patologías de las dos. El tamaño uterino, en la mola completa vemos que el tamaño uterino es mucho más grande, o sea, la altura uterina es mucho más grande para la edad gestacional que tiene la paciente en ese momento, a diferencia de la mola parcial, que pues el útero no crece tanto. En cuanto a los quistes tecaluteínicos, están en la mola completa, están presentes en menos del 25%, en la mola parcial generalmente no los encontramos. Y
el riesgo de coriocarcinoma en la mola completa, vamos a ver que pues es más alto, hasta un 3%. En cambio, en la mola parcial es solo de un 0.1%. Básicamente es cuando evacuamos la mola para hacerle seguimiento a la paciente. Si tenemos una mola completa, digamos que hay que tener como más precaución y más vigilancia por el riesgo de que nos haga un coriocarcinoma, a diferencia de la mola parcial. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente haga una enfermedad trofoblástica? Son edades mayores, acá pues tengo la edad materna mayor de 35 años, pero obviamente el mayor factor de riesgo es en pacientes mayores de 40 años. No influye la edad paterna. Riesgo, si es una paciente, en general, todas las pacientes tienen un riesgo de un 0.1% de hacer una enfermedad trofoblástica gestacional. Si tiene antecedente de un embarazo con enfermedad trofoblástica presente esta entidad en un 1%. Si tiene antecedente de 2 embarazos con enfermedad trofoblástica, el riesgo va a aumentar a un 28%. Entonces, ¿qué clínica va a presentar la paciente? Generalmente va a tener sangrado vaginal, va a tener un útero aumentado de tamaño, va a tener algo de dolor pélvico, cólico. La paciente puede consultar por hiperemesis, por sintomatología de hipertiroidismo, por presencia de preeclampsia o un trastorno hipertensivo sobre las 20 semanas de gestación y presencia de vesículas hidrópicas en el canal vaginal. Es decir, la paciente dice, estoy expulsando como unas vesículas por la vagina. Esas son las vesículas hidrópicas. En cuanto a la gonadotropina coriónica, en estas pacientes con enfermedad trofoblástica, pues el detalle es que la gonadotropina va a estar muy alta de lo normal, los embarazos normales. El 40% de las molas completas están asociadas con niveles de gonadotropina por encima de 100.000 miliunidades por mililitro. En cuanto a la ecografía, ¿cuáles son las características sugestivas de una mola hidatiforme? Entonces, en el caso de la mola completa, hay ausencia de embrión o de feto, no hay líquido amniótico y lo que vamos a ver es una masa heterogénea central con numerosos espacios anecoicos como quistecitos que corresponden a inflamación difusa hidatiforme de las vellosidades coriónicas hidrópicas. Entonces, es lo que llaman los radiólogos en patrón de tormenta de nieve. Entonces, esto es una mola completa. Bueno, entonces, las características ecográficas sugestivas de una mola parcial. Entonces, puede que encontremos el feto presente, puede ser viable con crecimiento restringido, el líquido amniótico está presente, pero en menor cantidad, y vamos a encontrar adicional con el feto unas imágenes anecoicas focales y aumento de la ecogenicidad en las vellosidades coriónicas. Lo reportan como patrón de queso suizo. Y pues también va a haber un aumento del diámetro transversal del saco gestacional. Entonces, esta es una ecografía en la cual vemos que hay feto. En esta lo reportaban como un feto de 15 semanas. Pero entonces, cuando van a examinar, digamos que toda la cavidad, encuentran que junto con la placenta hay un material heterogéneo con múltiples quistes que están cercanos al feto, compatible pues con un embarazo con una mola parcial. Entonces pues eso no tiene ninguna viabilidad. La mola invasora.
como se ve en la ecografía, suele aparecer como una o varias masas pobremente definidas en el útero con áreas anecoicas. Generalmente cuando encuentran estas masas, pues les ponen Doppler color en esas zonas anecoicas y se va a ver que tiene alto flujo vascular. También otra característica es que se evidencia algo de invasión miometrial. Entonces, eso es como la característica, lo que nos lleva a pensar rápidamente en que es una mola invasora. El compromiso hacia el miometrio y el alto flujo vascular. En cuanto al coriocarcinoma, aparece como una masa que crece dentro del útero con una apariencia heterogénea que se correlaciona con áreas de necrosis y hemorragia. Obviamente el aspecto va a ser un poco más feo, más irregular. El tumor suele ser notablemente hipervascular, mucho más vascularizado que la mola invasora, y puede extenderse no solo hacia el miometrio, sino comprometer todo el miometrio y extenderse hasta los parametrios. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento en una enfermedad trofoblástica gestacional? Entonces, incluye la extirpación quirúrgica del embarazo molar. Entonces, posteriormente a la extirpación quirúrgica, tenemos que hacer unos niveles seriados con gonadotropina coriónica humana cuantitativa para confirmar si hay resolución de la enfermedad o para tratar de identificar el desarrollo de una neoplasia trofoblástica gestacional, que pues pueden ser las tres: una mola invasiva, un coriocarcinoma o un tumor del sitio placentario o tumor trofoblástico epitelioide. Bueno, aunque la neoplasia trofoblástica gestacional es la forma invasiva o metastásica de la enfermedad trofoblástica, si se hace un tratamiento adecuado y una quimioterapia a tiempo, tiene una excelente tasa de resolución, de curación. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la mola hidatiforme? El diagnóstico, pues lo ideal es que tengamos un diagnóstico histopatológico. Entonces, básicamente lo que se hace es una evacuación, un legrado por aspiración, y todo ese contenido se va a mandar a patología para hacer diagnóstico. La evacuación de un embarazo molar está pues indicado primero que todo para confirmación histológica, para disminuir pues, los síntomas que tiene la paciente en ese momento. El legrado por aspiración, lo que les decía antes, que habían legrados por aspiración o curetaje, siempre que hay molas, lo indicado, el gol estándar, es hacerle el legrado por aspiración, es el método preferido de evacuación uterina. También pues hay opciones de que no se haga solo la evacuación uterina, sino que se haga directamente una histerectomía. Depende pues la edad de la paciente, la deseo de fertilidad, y pues todas las características que me le pueden dar pronóstico a esa paciente. Si tiene todos los factores de mal pronóstico, incluso podríamos pensar de entrada en hacerle de una vez una histerectomía. Bueno, en cuanto al tratamiento de enfermedad maligna, de la mola invasiva o el coriocarcinoma, es generalmente el mismo. Ambos son tratados con quimioterapia, por lo que inicialmente no requiere tener el diagnóstico histopatológico exacto, sino que si ya tenemos la sospecha clara y todos los estudios que le hacemos que nos hace pensar en una patología maligna, pues lo que hay que hacer es hacerle histerectomía e iniciarle quimioterapia a la paciente. Entonces, ¿cuáles son las pacientes que tienen mayor riesgo de hacer neoplasia trofoblástica? Posmolar, invasiva metastásica, es decir, esas pacientes que nos llegaron con una mola, que les hicimos el tratamiento, que le evacuamos, pero de entrada, si tenían alguna de estas características, hay que tener mucho cuidado porque probablemente esas pacientes van a hacer neoplasia después de la mola.
Entonces son esas pacientes que inicialmente tenían quistes tetraluteínicos mayores a 6 centímetros, que tenían un útero marcadamente más grande que para la edad gestacional, que ingresaron con gonadotropinas coriónicas mayores a 100.000. Entonces, ahí también iría lo de la edad mayor de 40 años. Eso es otro alto factor de riesgo para que esas pacientes con mola terminen haciendo una neoplasia trofoblástica. Entonces, en estos casos, la guía sugiere que se les pueda hacer quimioterapia profiláctica por el alto riesgo que tienen. Entonces, ¿cómo se hace el seguimiento en esas pacientes? Entonces, un nivel de gonadotropina que sea decreciente se define como un nivel que disminuye progresivamente más del 10% en 4 valores durante un periodo de 3 semanas. Es decir, tomamos gonadotropina después de la evacuación, o sea, el día 1, el día 7, el día 14 y el día 21, ¿sí? Si en 3 tomas nos ha disminuido más del 10%, entonces, pues, eso es un buen, eso quiere decir que, pues, la paciente tiene un descenso importante y, pues, eso es bueno. Cuando el nivel de gonadotropina se vuelve indetectable después de tomarlo por 3 semanas consecutivas, realmente el riesgo de desarrollar neoplasia en pacientes con mola parcial o mola completa es casi que menor al 1%. Y pues obviamente lo que les decía al principio en la tabla, es menor el riesgo para pacientes que tengan mola parcial que para mola completa. En pacientes con mola completa, después de que la gonadotropina se normaliza, se deben tomar valores mensuales de gonadotropina durante 3 meses adicionales y luego, si todo está bien, se puede suspender el seguimiento. En pacientes con mola parcial, después de que la gonadotropina se normaliza, se puede tomar una medición adicional un mes después. Y digamos que se suspende ese seguimiento posterior a que sea indetectable. Para la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología, ellos lo recomiendan de esta manera, un seguimiento de las pacientes con embarazos molares con niveles de gonadotropina cada 1 a 2 semanas hasta que esté normal. Luego de eso, mensualmente, ¿sí? Pacientes que han tenido una mola parcial, si se confirma una gonadotropina normal, un mes después de que esa gonadotropina sea normal, se puede interrumpir la monitorización. Si es paciente con mola completa, se necesitan niveles confirmatorios de gonadotropina normales durante 6 meses antes de interrumpir la monitorización, por lo que les decía al principio que tiene hasta un 3% de riesgo de la mola completa de hacer neoplasia, a diferencia de la incompleta, que es solo de un 0.1%. ¿Qué pasa cuando aumentan los niveles o están en meseta? Entonces, un aumento de gonadotropina se define como un nivel progresivo más del 10% en 3 valores durante al menos un periodo de 3 semanas, es decir, del día 1, 7 y 14. Los pacientes con este patrón cumplen los criterios de neoplasia trofoblástica gestacional postmolar y por lo general requieren quimioterapia para que logren, digamos que, normalizar esos niveles de gonadotropina. Lo mismo pasa con que los niveles estén en meseta, es decir, permanecen más o menos dentro del 10% en los controles del día 1, 7, 14 y 21. Entonces, a estos pacientes también se les debe pensar en hacer quimioterapia para lograr la remisión completa. En todos los casos, de todas maneras, este tipo de pacientes pues, se le van a mandar al ginecólogo oncólogo para que les haga seguimiento. Y eso era todo lo que tenía para contarles. Entonces,
Ahí está como muy resumido los conceptos de todo lo que deben saber de hemorragias del primer trimestre, deben saber las características de cada uno de los tipos de aborto, cómo se manejan, el ectópico ya les dije, y esta parte de la enfermedad trofoblástica gestacional, que puede ser benigna o maligna, ¿cierto? Cómo se hace el seguimiento a cada una dependiendo de las características de cada una de las molas. Entonces, eso es como lo más importante. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias por su atención. A usted, doctora, muy amable, gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Igualmente, Gracias, doctora.